Muy buenos días, queridos amigos. Este es el programa RTV Noticultura, que se realiza desde la villa de Sogamoso, Boyacá, Colombia. Y hoy es martes 18 de octubre, martes, día de mercado en la Ciudad del Sol. Y está con ustedes Reinaldo Caballero Cáceres, miembro de la Asociación de Escritores Boyacenses. Y vamos a iniciar este programa dando a conocer algunos eventos culturales que se van a realizar en Sogamoso y en la provincia de Sogamusi. Esta tarde, la Casa de la Cultura de Sogamoso, sede Venecia. La sede Venecia queda en la calle 21 Sur, número 902. Está creando el Club de Lectura Temístocles Abella. Recordemos que Temístocles Abella fue un gran escritor de principios del siglo XX, un sogamoseño, Temístocles Abella, quien escribió el libro Los Tres Pedros en la red de Inés de Hinojosa. Y se va a crear esta tarde a las 3 de la tarde el Club de Lectura Temístocles Abella. El objetivo principal del Club de Lectura no es el análisis exhaustivo de la obra literaria, sino incrementar el placer de la lectura. Leer es vida, leer es un placer. Y el placer de compartir con otros la lectura. Todos los martes a partir de hoy a las 3 de la tarde se realiza el Club de Lectura Temístocles Abella, allá en la Casa de la Cultura de Sogamoso, sede Venecia. Repito la dirección, calle 21 Sur, número 902. Y para mayor información se pueden dirigir a Alfredo Tobar Vargas, director de la Casa de la Cultura. Su WhatsApp es 320-885-4166. Repito, 320-885-4166. Y hoy es la inauguración del Club de Lectura Temístocles Abella. Y todos los martes a las 3 de la tarde se está realizando este encuentro de amigos. Y se preguntan, ¿qué beneficios tiene un club de lectura? Bueno, un club de lectura propicia amistades nuevas. En esos casos, la importancia del club de lectura como espacio de socialización es aún mayor, pues permite conocer a gente con intereses y gustos similares con la cual compartir y disfrutar sin inhibiciones de esta afición. Y vamos a iniciar esta tarde a las 3 en la Casa de la Cultura de Sogamoso, sede Venecia, calle 21 Sur, número 902. Y mañana, miércoles, se inicia un encuentro de poetas y escritores invitados por el Colegio de Cuitiba. Se inicia un encuentro de escritores en Isa a las 3 de la tarde. Y el jueves van a estar todo el día en el Colegio de Isa hablando de poesía, cuentos, novelas con los estudiantes. Y ese encuentro será retransmitido por Facebook Live. Eso, miércoles mañana por la tarde en Isa es el encuentro, y el jueves es todo el día en el Colegio de Cuitiba. También el jueves por la tarde, jueves 20 de octubre, en la tertulia que lleva el nombre de Analcira Pérez Higuera, la Casa de la Cultura de Sogamoso, sede Santa Elena, que queda en la carrera 14, número 1368. A las 4 de la tarde los esperan, nos esperan.
y vamos a escuchar a dos grandes escritores. Vamos a escuchar a Omar Vargas Hernández, quien nació en Bogotá en 1957 y estudió en la Universidad Libre de Colombia, es filólogo y licenciado en idiomas. También estudió teatro en la Escuela Nacional de Arte Dramaturgo y es conocido, muy conocido en Boyacá y especialmente en esta provincia por haber estado 50 años dirigiendo el teatro La Mueca. Vamos a escuchar a Omar Vargas Hernández, quien va a hablar de un texto que escribió que se llama Los Inoxidables. Y también va a estar en esta tertulia otro gran escritor. Me refiero a Eduardo Pinzón Espinel, quien nació en Tunja en 1949. Y Eduardo es médico veterinario de la Universidad Nacional de Bogotá. Es magíster en salud pública de la Universidad de Antioquia y escribe obras, novelas. Y la novela que él va a presentar se llama Casi lo olvido. Casi lo olvido. Me está llamando la atención esta obra porque Eduardo Pinzón Espinel es muy conocido en el mundo de la literatura y va a estar con nosotros el jueves a las 4 de la tarde en la tertulia Analcira Pérez Higuera de la Casa de la Cultura de Sogamoso, sede Santa Elena, en la carrera 14, número 1368, y allí nos esperan. Y el jueves también por la mañana el colegio Anglo School de Sogamoso está realizando un encuentro con todos sus estudiantes en el Teatro Sogamoso. Es un concurso de poesía llanera. Es organizado por los profesores y la rectora de este buen colegio. Ahí son invitaciones que les dejamos para esta semana. Y para este programa vamos también a dar a conocer unos trinos que enviaron unos amigos, trinos que tienen su valor. Y vamos a iniciar dando a conocer el trino de Gustavo Enrique Pongutá. Y Gustavo dice, otro torcido. No dice que gana el municipio de Sogamoso. Dejó tirado un contrato típico de alcaldes populistas. No dicen cómo van a financiar la construcción de la pista. El aeropuerto Olaya Herrera es un desastre. Eso no lo cuentan. Populismo, ¿cuánto valés? Era mejor implementar el tren de pasajeros de Sogamoso a Bogotá. También nos llegó un trino que dice, este trino lo envía a P. Linero, el padre Linero. Y el trino dice, Dios nuestro, empezamos la semana con la esperanza puesta en ti. Sabemos que nos bendices y quieres que salgamos adelante. Gracias por tener el corazón siempre abierto a nuestras necesidades. Confiamos en tu poder. Y Físico Impuro envía el siguiente trino. El gobierno de Iván Duque no solo dejó raspada la olla, sino que también durante ese mismo gobierno saquearon hasta los activos incautados a la mafia. Definitivamente ese ha sido el peor gobierno de toda la historia de Colombia. Y el siguiente trino lo envía el pensador. Y él dice, la derecha está asustada, a Petro le está saliendo muy bien todo. Colombia está feliz con su presidente, no me asombra. Y el pensador vuelve a trinar y dice,
Para mí, Petro ya no es Petro. Petro es un pueblo. También vamos a leer el trino de Alexander Klein. Alexander dice, la derecha se burló de Petro Gustavo. Se burló de Petro Gustavo por pedirle a varios países que eliminaran requisitos de visa para viajeros. Pero el Reino Unido anunció que todos los colombianos están bienvenidos allá sin visa. Me encantan los finales felices, nos dice Alexander Klein. Y Mari Mondowski envía el siguiente trino. Petrovsky lo volvió a hacer, no habrá visa para el Reino Unido. Y Gustavo Petro trina y dice, agradezco al Reino Unido por su decisión de quitar la exigencia de visa de turismo a los visitantes colombianos. Y cerramos estos comentarios de trinos con un trino que envía María Paula. Y ella dice, increíble, Francia Márquez, la primera vice que visitó Coqui en el Chocó. Qué abandono tan berraco. Estos son los trinos que hemos recibido para este programa. Programa RTV Noticultura que se realiza de lunes a viernes a las 8:30 desde la villa de Sogamoso. Y está con ustedes Reinaldo Caballero Cáceres. Y en una charla, en una tertulia con amigos, ellos dijeron, queremos conocer el pensamiento real de Petro. Por favor, queremos conocer, porque a veces como que nos descontrolamos un poco. Y yo les dije, para conocer el pensamiento de Petro, real, el pensamiento real, no el que le inventan, no las falsas noticias, sino el real. Escuchen el discurso de Petro en las Naciones Unidas. Ahí está el pensamiento real de Petro, en ese discurso. Y él comienza diciendo, Petro comienza diciendo, vengo de uno de los 3 países más bellos de la tierra. Así empieza este discurso en la ONU. Y los voy a invitar, queridos amigos, a escuchar a Gustavo Petro allá en la ONU, en ese discurso que todavía está llamando la atención a nivel mundial. Petro ahora es un líder mundial. Vamos a escucharlo. Petro ahora es un líder mundial. Vamos a escucharlo. Vengo de uno de los 3 países más bellos de la tierra. Petro ahora es un líder mundial. Una explosión de vida. Vamos a miles de especies de colores en los mares, en los cielos. Vengo en las de uno de los 3 países más bellos de la tierra. Petro ahora es un líder mundial. Y de la magia. Vamos a miles de especies de colores en los mares, en los cielos. Vengo en países más bellos de la tierra. Allí hay una explosión de vida, miles de especies multicolores en los mares, en los cielos, en las tierras. Vengo de la tierra de las mariposas amarillas y de la magia. Allí en las montañas y valles de todos los verdes, no solo bajan las aguas abundantes, bajen también los torrentes de la sangre.
Vengo de un país de belleza ensangrentada. Mi país no solo es bello, allí también hay violencia. No, ¿cómo puede conjugarse la violencia con la muerte? ¿Cómo puede erupcionar la biodiversidad de la vida con las danzas de la muerte y el horror? ¿Quién es el culpable de romper el encanto con el terror? ¿A quién o qué es el responsable de ahogar la vida en las decisiones rutinarias de la riqueza y del interés? ¿Quién nos lleva a la destrucción como nación y como pueblo? Mi país es bello porque tiene la selva amazónica, la del Chocó, las aguas, las cordilleras de los Andes y los océanos. Allí en esas selvas se emana oxígeno planetario y se absorbe el CO2 atmosférico. Una de esas plantas que absorbe el CO2 entre millones de especies es una de las más perseguidas de la Tierra. A como dé lugar, se busca su destrucción. Es una planta amazónica, es la planta de la coca, planta sagrada de los incas. Como en un cruce de caminos paradójico, la selva que se intenta salvar es al mismo tiempo destruida. Para destruir la planta de coca arrojan venenos, glifosato en masa que corre por las aguas, detienen a sus cultivadores y los encarcelan. Por destruir o poseer la hoja de la coca, mueren 1 millón de latinoamericanos asesinados y encarcelan a 2 millones de afros en América del Norte. Destruir la planta que mata, gritan desde el norte, destruirla, pero la planta no es sino una planta. Más de las billones de especies que parecen cuando desatan el fuego sobre la selva. Destruir la selva, el Amazonas, se convirtió en la consigna que siguen estados y negociantes. No importa el grito de los científicos, bautizando la selva como uno de los grandes pilares climáticos. Para las relaciones del poder del mundo, la selva y sus habitantes son los culpables de la plaga que las azota. A las relaciones de poder las azota la adicción al dinero, a perpetuarse, al petróleo, a la cocaína y a las drogas más duras para poder anestesiarse más. Nada más hipócrita que el discurso para salvar la selva. La selva se quema, señores, mientras ustedes hacen la guerra y juegan con ella. La selva, el pilar climático del mundo, desaparece con toda su vida. La gran esponja que absorbe el CO2 planetario se evapora. La selva salvadora es vista en mi país como el enemigo a derrotar, como la maleza a extinguir. El espacio de la coca y de los campesinos que la cultivan, porque no tienen más que cultivar, es demonizado. Para ustedes, mi país no les interesa, sino para arrojarle venenos a sus selvas, llevarse a sus hombres a la cárcel y arrojar a sus mujeres a la exclusión. No les interesa la educación del niño, sino matarle su selva y extraer el carbón y el petróleo de sus entrañas. La esponja que absorbe los venenos no sirve. Prefieren arrojarle más venenos a la atmósfera. Nosotros les servimos para excusar los vacíos y las soledades de su propia sociedad, que la llevan a vivir en medio de las burbujas de las drogas. Les ocultamos sus problemas que se niegan a reformar. Mejor es declararle la guerra a la selva, a sus plantas, a sus gentes, mientras dejan quemar las selvas, mientras hipócritas persiguen las plantas con venenos,
para ocultar los desastres de su propia sociedad, nos piden más y más carbón, más y más petróleo para calmar la otra adicción, la del consumo, la del poder, la del dinero. ¿Qué es más venenoso para el ser humano? ¿La cocaína o el carbón o el petróleo? El dictamen del poder ha ordenado que la cocaína es el veneno y debe ser perseguida. Así ella solo cause mínimas muertes por sobredosis y más por las mezclas que provoca su clandestinidad dictaminada. Pero en cambio el carbón y el petróleo deben ser protegidos. Así su uso pueda extinguir a toda la humanidad. Estas son las cosas del poder mundial, cosas de la injusticia, cosas de la irracionalidad, porque el poder mundial se ha vuelto irracional. Ven en la exuberancia de la selva, en su vitalidad, lo lujurioso, lo pecaminoso, el origen culpable de la tristeza de sus sociedades, imbuidas en la profunda compulsión ilimitada de tener y de consumir. ¿Cómo ocultar la soledad del corazón en su sequedad en medio de sociedades sin afectos, competitivas hasta encarcelar el alma en la soledad, si no es echando la culpa a la planta, al hombre que la cultiva, a los secretos libertarios de la selva? Según el poder irracional del mundo, la culpa no es del mercado que recorta la existencia, la culpa es de la selva y de quienes la habitan. Las cuentas bancarias se han vuelto ilimitadas. Los dineros guardados de los más poderosos de la tierra ya no podrán siquiera gastarse en el tiempo de los siglos. La tristeza de la existencia que produce esa artificial convocatoria a la competencia la llenan con ruido y con drogas. La adicción al dinero y al tener tiene otra cara. La adicción a las drogas en las personas que pierden la competencia de la carrera artificial en la que han transformado a la humanidad. La enfermedad de la soledad no se cura con el glifosato sobre las selvas. No es la selva la culpable es su sociedad educada en el consumo sin fin, en la confusión estúpida entre consumo y felicidad, que permite, eso sí, que los bolsillos del poder se llenen de dinero. La culpable de la adicción a las drogas no es la selva, es la irracionalidad de su poder mundial. Denle un golpe de luz, de razón a su poder. Prendan de nuevo las luces del siglo. 40 años ha durado la guerra contra las drogas. Si no corregimos el rumbo y esta se prolonga otros 40 años, Estados Unidos verá morir de sobredosis a 2.800.000 jóvenes por fentanilo, que no se produce en nuestra América Latina. Verá millones de afros norteamericanos ser apresados en sus cárceles privadas. El afro preso se convertirá en negocio de empresas carceleras. Morirán asesinados 1 millón de latinoamericanos más. Nos llenarán de sangre nuestras aguas y nuestros campos verdes. Verán morir el sueño de la democracia, tanto en mi América como en la América anglosajona. La democracia morirá allí donde nació, en la gran Atenas occidental europea. Por ocultar la verdad, verán morir la selva y las democracias. La guerra contra las drogas ha fracasado. La lucha contra la crisis climática ha fracasado.
Han aumentado los consumos mortales de drogas suaves, han pasado a las más duras. Se ha producido un genocidio en mi continente y en mi país han condenado a las cárceles a millones de personas para ocultar sus propias culpas sociales. Le han echado la culpa a la selva y sus plantas. Han llenado de sinrazón los discursos y las políticas. Yo les demando desde aquí, desde mi Latinoamérica herida, acabar con la irracional guerra contra las drogas. Disminuir el consumo de drogas no necesita de guerras, de armas. Necesita que todos construyamos una mejor sociedad, una sociedad más solidaria, más afectuosa, donde la intensidad de la vida salve de las adicciones y de las nuevas esclavitudes. ¿Quieren menos drogas? Piensen en menos ganancias y en más amores. Piensen en un ejercicio racional del poder. No toquen con sus venenos la belleza de mi patria. Ayúdennos sin hipocresías a salvar la selva amazónica para salvar la vida de la humanidad en el planeta. Ustedes reunieron los científicos y ellos hablaron con la razón, con matemáticas y modelos climatológicos. Dijeron que se acercaba el fin de la especie humana, que su tiempo ya no es de milenios, ni siquiera de siglos. La ciencia prendió la alarma y dejamos de escucharla. La guerra nos sirvió de excusa para no tomar las medidas necesarias. Cuando más se necesitaban las acciones, cuando los discursos ya no servían, cuando era indispensable depositar los dineros en los fondos para salvar la humanidad, cuando había que alejarse cuanto antes del carbón y del petróleo, se inventaron una guerra y otra y otra. Invadieron Ucrania, pero también Irak y Libia y Siria. Invadieron en nombre del petróleo y del gas. Descubrieron en el siglo XXI la peor de sus adicciones, la adicción al dinero y al petróleo. Las guerras les han servido de excusa para no actuar contra la crisis climática. Las guerras les han mostrado cuán dependientes son de lo que acabará con la especie humana. Si observan que los pueblos se llenan de hambre y de sed y emigran por millones hacia el norte, hacia donde está el agua, entonces ustedes los encierran, construyen muros, despliegan ametralladoras, les disparan, los expulsan como si no fueran seres humanos, quintuplican la mentalidad de quien creó políticamente las cámaras de gas y los campos de concentración, reproducen a escala planetaria 1933, el día del gran triunfo del asalto a la razón. ¿Acaso no ven que la solución al gran éxodo desatado sobre sus países del norte es volver a que el agua llene los ríos y los campos se llenen de nutrientes? El desastre climático nos llena de virus que pululan, arrasándonos, pero ustedes hacen negocios con las medicinas y convierten las vacunas en mercancías. Proponen que el mercado nos salvará de lo que el mismo mercado ha creado. El Frankenstein de la humanidad está en dejar actuar el mercado y la codicia sin planificar, rindiendo el cerebro y la razón, arrodillando la racionalidad humana a la codicia. ¿Para qué la guerra si lo que necesitamos es salvar la especie humana? ¿Para qué sirve la OTAN y los imperios si lo que viene es el fin de la inteligencia? El desastre climático matará centenares de millones de personas y, oigan bien,
no lo produce el planeta, lo produce el capital. La causa del desastre climático es el capital. La lógica de relacionarnos para consumir cada vez más, para producir cada vez más y para que algunos pocos ganen cada vez más. Es eso lo que produce el desastre climático. Le articularon a la lógica de la acumulación ampliada del capital los motores energéticos del carbón y del petróleo y desataron el huracán, el cambio químico de la atmósfera, cada vez más profundo y mortífero. Ahora, en un mundo paralelo, la acumulación ampliada del capital es una acumulación ampliada de la muerte. Desde las tierras de la selva y la belleza, allí donde decidieron hacer de una planta selvática amazónica un enemigo, extraditar y encarcelar a sus cultivadores, les invito a detener la guerra y a detener el desastre climático. Aquí en esta selva amazónica hay un fracaso de la humanidad. Tras las hogueras que la queman, tras su envenenamiento, hay un fracaso integral, civilizatorio de la humanidad. Detrás de la adicción a la cocaína y a las drogas, detrás de la adicción al petróleo y al carbón, está la verdadera adicción de esta fase de la historia humana, la adicción al poder irracional, a la ganancia y al dinero. He aquí la enorme maquinaria mortal que puede extinguir la humanidad. Les propongo como presidente de uno de los países más hermosos de la tierra y de los más ensangrentados y violentados, acabar la guerra contra las drogas y todas las guerras y permitir que nuestro pueblo pueda vivir en paz. Convoco a toda América Latina en este propósito. Convoco la voz de Latinoamérica a unirse para derrotar lo irracional que martiriza nuestro cuerpo. Los convoco a salvar la selva amazónica integralmente con los recursos que puedan destinarse mundialmente a la vida. Si no tienen la capacidad para financiar el fondo de la revitalización de las selvas, si pesa más destinar el dinero a las armas que a la vida, entonces reduzcan la deuda externa para liberar nuestros propios espacios presupuestales y con ello realizar la tarea de salvar la humanidad y la vida en el planeta. Lo podemos hacer nosotros si ustedes, los del norte, no quieren. Solo cambien deuda por vida, solo cambien deuda por naturaleza. Les propongo y los convoco en América Latina para ello. Dialogar para acabar la guerra. No nos presionen para linderarnos en los campos de la guerra. Es la hora de la paz. Que los pueblos eslavos hablen entre sí. Que lo hagan los pueblos del mundo. La guerra es solo una trampa que acerca el fin de los tiempos en la gran orgía de la irracionalidad. Desde América Latina convocamos a Ucrania y Rusia a hacer la paz. Solo en paz podremos salvar la vida en esta nuestra tierra común. No hay paz total sin justicia social, económica y ambiental. Estamos en guerra también con el planeta. Sin paz con el planeta no habrá paz entre las naciones. Sin justicia no hay paz social. Saludamos a Yolanda Suárez Ballesteros, quien está viendo el programa. Hola, negrita, negrita de mi corazón. Mi gran amor está acá en RTV Noticultura. También saludamos a Héctor Cáceres, a Yolisbeth Pérez. Y Yolisbeth Pérez nos dice: cordial saludo, maestro Reinaldo, un abrazo. Saludamos a Radio Siramena
quien está transmitiendo este programa, emisora de la Asociación de Escritores Boyacenses. 5.476 escuchas en este momento. Es necesario escuchar este discurso, bajarlo de internet, leerlo varias veces para comprenderlo en su dimensión universal, porque esto llega al corazón de todos los pueblos. No más guerra, no más guerra en este mundo. Por Dios, van a acabar el planeta con tanta guerra. Ya no más. Y después de esta presentación que hizo Petro en las Naciones Unidas, acá el Congreso de la República aprobó el acuerdo de Escazú. Está para la firma del presidente y es necesario conocer este acuerdo porque no es destruyendo la naturaleza, no es destruyendo la vida en la tierra. Y como dice Petro, allí en esas selvas se emana el oxígeno planetario y se absorbe el monóxido, el dióxido atmosférico. Una de esas plantas que absorbe el dióxido de carbono entre millones de especies es una de las más perseguidas de la Tierra. Estamos hablando aquí para los boyacenses, del ayo, o sea, de la planta de coca. Este fue el programa RTV Noticultura que se realiza de lunes a viernes a partir de las 8:30 de la mañana desde cualquier sitio de la Villa del Sol, Sogamoso, Boyacá, Colombia. Y también en una charla con unos amigos, ellos estaban hablando y dijeron: ¿a qué edad nos morimos? ¿A qué edad nos morimos? Y se escucharon respuestas como: a los 88 años las mujeres, a los 86 años los hombres. Pero se puede prolongar esta edad con calidad de vida, viviendo sabroso, mejorando la alimentación, realizando actividad física, manejando el estrés. Se trata de llegar al final sin depender de otros, sin molestar. Envejecer bien, quien ha vivido bien, dijo Pitágoras, y vives bien si piensas en los demás. ¿Y qué es envejecer? Bueno, ir perdiendo capacidades, pero mientras puedas valerte, envejeces bien. ¿Y cómo es envejecer bien? Pues es un envejecimiento normal. Vas adaptándote a paulatinas pérdidas. Lo indeseable es el envejecimiento patológico, dijo uno. ¿Y qué es el envejecimiento patológico? Un envejecimiento prematuro que te conduce a la dependencia. Bueno, amigos, estuvo con usted Reinaldo Caballero Cáceres y dejo la invitación de la Casa de la Cultura, sede Venecia, para esta tarde, allá en la sede Venecia, calle 21 Sur, número 902.
van a inaugurar el Club de Lectura Temístocles Abella. Es una inauguración y ya les dijimos, el Club de Lectura crea amigos, crea amor a los libros, crea gusto por la lectura, gusto. Esas son finalidades de un club de lectura. Y allí vamos a conocer, a tener más amigos en esta vida, más amigos que les gusta escribir, que les gusta leer. Entonces les dejamos la invitación para esta tarde a las 3 de la tarde en la Casa de la Cultura, sede Venecia, calle 21 Sur, número 902. Club de Lectura Temístocles Abella, el gran escritor sogamoseño que un día escribió Los Tres Pedros en la red de Inés de Hinojosa. A todos ustedes les deseamos un feliz día y recuerde que hoy es martes 18 de octubre, martes, día de mercado en Sogamoso. Lo esperan en la plaza minorista. Lleve canasto. Buen día para todos.